Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi a bordo del Nissan Fairlady Z432 del 69, que es un coche que de antemano te recomiendo sin reservas. Es un coche fenomenal para hacer modificaciones extremas. Le cambié el motor y le puse un biturbo adicional, hice todos los ajustes pertinentes, ensanchamiento de gomas, suspensión de carreras, embrague de carrera, línea de transmisión de carreras. Tiene incluso un white body que le ayuda bastante en los giros, en el desempeño de las curvas. Así que es una configuración en clase A que ya está allí en la biblioteca de la comunidad para que la puedas probar. Lo único es que recuerda que tienes que subir el coche de nivel, por lo menos a nivel 45, para poder cargar esta configuración. Así que vamos a iniciar la carrera desde atrás en la parrilla para ver el desempeño y ver cuántas posiciones podemos escalar usando la potencia renovada, actualizada de esta belleza, de este clásico. La modificación que hice en este coche, estoy respetando la tracción trasera para ayudarlo a que sea igualmente versátil en las curvas, no se vuelva tan pesado o tan rígido. Así que iniciamos la carrera pisando a fondo el acelerador y ya allí me pongo detrás de la 13ª plaza, tratando de buscar allí el rebufo. Se trata de otro Mazda, otro clásico también, modernizado, y muy pronto allí nos ponemos allí en un costado del BMW y buscamos la trazada para empezar a meternos en la pelea de la escalada de posiciones, pero no va a ser nada sencillo porque el circuito de Yas Marina es muy intrincado. A pesar de que tienes mucho espacio de maniobra, se va achicando, se convierte esto como en un embudo cuando te acercas al hotel, a la pasarela del hotel, como puedes apreciar, y las curvas demandan muchísima tracción de las gomas y eso complica muchísimo la experiencia. Así que lo más importante es tener una configuración que se base en el equilibrio, que tenga buen grip, pero que tenga mucha potencia para salir disparado de cada curva. Y ahí está, y se me tambalea, se me recalentó un poco la goma de la trasera derecha. Afortunadamente no lo perdí, no me fui en trompo y ya estamos en la octava, en el octavo puesto de la parrilla y son 8 vueltas en total de la carrera. Y nos metemos allí detrás del Aston Martin, que es también el Vantage, que es muy bueno en carrera, tiene un desempeño fenomenal. Vamos a ponerlo a prueba y presionar para ver cuánto aguanta nuestro avance. El coche, el Vantage tiene muchísima maniobrabilidad en las curvas. Como puedes ver allí, tiene un desempeño muy bonito, se mantiene bastante estable y muy pronto también compartiré una modificación de carrera para ese coche. Entre tanto, nuestro Fairlady Z clásico renovado, mira nada más qué desempeño tiene. Todavía no ha mostrado todo su máximo desempeño porque, como he dicho ya, este circuito es muy complicado y los sectores rápidos son muy cortos, así que no me da mucho chance de aprovechar la aceleración para desarrollar más velocidad, pero él se pega bien en la trazada. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que el coche que va allá adelante, el que parece un buggy, es un Exocet y lo modifican de manera tan drástica que se convierte en un coche meta para este tipo de circuito. Mira nada más cómo va escalando y se está metiendo allí detrás de la tercera plaza, perdón, queriendo meterse en el podio. Y en las próximas vueltas nos los vamos a encontrar y vamos a ser protagonistas de una pelea sin igual hasta la meta. Allí me meto justo en la estela del Ford Mustang SVT, que también tiene un desempeño bastante razonable, y nos acercamos ahora a un Subaru 22B. Qué bonito coche, modificado para rally básicamente, pero que es un coche también que se pega fenomenal en las curvas. Uy, ahí me impacta en la parte posterior el Mustang buscando la línea, y tenemos allí al corredor del Subaru penalizado con 3 segundos por contacto excesivo y se le va el coche, se va de largo, y eso lo aprovechamos nosotros, una pequeñita ventana para empezar a hacer ese rebase y meternos en el podio. Pero no me alcanzó allí el espacio, así que tuve que recular para no impactarlo. Tengo que hacer todo lo que está en mi poder para evitar penalizaciones, porque aquí en este circuito tan cerrado las penalizaciones te juegan muy en contra, porque
el cierre va a estar muy cerca unos de otros. Y allí, aprovechando la estela del Subaru, escalamos nuevamente aprovechando la aceleración del Fire Lady, y ahora sí nos estamos acercando a la tercera plaza, al Exocet, que como ya les he dicho es un coche meta en esta clase, y se le fue largo allí, presionado. Me estaba vigilando por el retrovisor y perdió el enfoque en esa curva y se le fue un poquito largo, pero mira nada más cómo corrige. La aceleración que tiene el Exocet hace que se desprenda fácilmente en la cara de salida de curva, y se nos complica a nosotros poderlo alcanzar, y se le vuelve a ir el Exocet, se le va el coche y está perdiendo muchísimo rendimiento. Cuando ya estamos en la quinta vuelta de la carrera, el Fire Lady está demostrando todo a su valor. Estaba mostrándonos el rendimiento después de semejantes modificaciones. Le cambié el motor, por cierto, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a repetir. Le puse un motor de 3.7 litros con biturbo. Se dice fácil, pero es una locura, y afortunadamente el chasis soporta bien toda esa potencia desmedida. Allí nos acercamos aprovechando la succión del Exocet, y ya lo voy a poner nervioso, y producto de algunas salidas que tuvo del asfalto, y no sé si también será por contacto excesivo, el amigo del Exocet de nombre Evil, con varias W, tiene ya una penalización de 1 segundo 300 milésimas, que eso también nosotros lo vamos a aprovechar para el cierre. Ya estamos en la sexta vuelta de las 8 pautadas en Jazz Marina, y el Fire Lady se sigue acercando peligrosamente en cada curva, pero es verdad que la aceleración de nuestro amigo el Exocet, ¡uy!, es impresionante, y me pone una penalización de 100 milésimas por haberme salido de la trazada, y impacté allí ligeramente, abollé la carrocería, presionándome para tratar de alcanzar aquí al amigo, y ya por fin me pongo en la recta de las emociones en la succión. Vamos a ver si ahora sí me puede alcanzar esta recta, y efectivamente sin ningún tipo de resistencia consigo arrebatarle la tercera posición, pero me cuesta mucho frenar, lo cual aprovecha el Exocet para arrebatarme de nuevo la posición, y ya estamos en la penúltima vuelta de la carrera, y esta situación se está complicando nuevamente cuando las gomas están a la mitad de su vida útil. Vamos a ver cuál de los dos coches tiene mejor longevidad en las gomas, quién administra mejor las llantas para el final, si el Exocet o el Fire Lady. Los dos consumen goma, porque recuerda que tienen unas mejoras importantes de potencia, lo cual también pone al límite la tolerancia de los chasis. Y vamos allí, nos acercamos por un costado y lo ponemos más nerviosos, y de vuelta estamos en la recta de las emociones, pero ahora con muchísimo más espacio para desarrollar velocidad, y entramos en la última vuelta en Jazz Marina, haciendo un carrerón con muchas escaladas de posiciones, y nos metemos en el podio por ahora, si es que aguantamos hasta el final. Y ahí me asoma la trompa el Exocet, está haciendo todo lo posible para pelearse conmigo el podio, y ya tiene muchísimo acercamiento allí, y frena más tarde y me hace un rebase espectacular en esa curva, y nosotros tenemos ahora que aprovechar lo que queda en las últimas 2 etapas del circuito. Estamos a punto de cerrar Jazz Marina, sinceramente haciendo un carrerón, y los dos estamos poniendo de nuestra parte para no tener accidentes innecesarios. Evil mantiene el control, pero a mí se me derrapa ahí en la salida un poco el coche, no sé si me va a alcanzar para rebasarlo al cierre. Zigzaguea para bloquearme el acceso, pero no le alcanza, y consigo la victoria justo al último segundo de la carrera, escalando 13 posiciones desde la largada con nuestro Nissan Z modificado. Mejor tiempo de vuelta, 55.947 milésimas. Y seguimos adelante. Ahora estamos en el circuito de Virginia de vuelta. Vamos a iniciar la carrera desde atrás de la parrilla con nuestro Fire Lady Z432 modificado. Por ahora está aguantando bastante bien. Si no fuese por la instalación del Wide Body, no soportaría toda la presión de la potencia que le instalé al coche. Así que está casi en el límite de tolerancia. Pero afortunadamente se conduce bastante bien y tiene suficiente potencia como para meterse en la pelea del podio. Vamos a ver aquí cómo va a ser la escalada de posiciones. Recuerda que Virginia es uno de mis circuitos favoritos porque es muy estrecha la vía y eso complica mucho poder hacer los rebases.
Y también tiene cambios de altura en varias etapas que ponen a prueba la adaptabilidad de la suspensión, así que no será fácil mantener el coche en la trazada y hacer vueltas rápidas, mas sin embargo tengo mucha fe en que se va a portar bien. Ya sabes que la principal ventaja de nuestro Firelady es la aceleración, y aunque tiene muchísimo desempeño en las curvas, de forma sorprendente, tuve que agachar mucho el chasis, casi el ras del suelo, tuve que bajar el centro de gravedad para tener esa estabilidad. Así que es muy propenso a los deslizamientos cuando pongo en riesgo esa altura, la estabilidad del coche. Ahí hago un esfuerzo por no impactar al Peugeot, pero no me alcanzan los frenos y le llego ligeramente por atrás y el Peugeot está tratando ahí de aguantar todo lo que puede, pero se va en trompo y se lo lleva por delante el Alpine, pero regresa y corrige bastante bien con una maniobra de derrape fenomenal. Y ahí está el Nissan también peleándose acá con el Mazda, el Miata, y se salió allí un Jaguar que tampoco pudo aguantar, así que ahora nosotros por fin vamos a escalar algunas posiciones. Y también ahí se fue largo otro coche, dejaron un aviso en medio de la vía también, y el Alpine allí está tratando también de ponerse a estela y se pone allí muy cerca del borde de la pista y casi pierde el control. Así que estamos acá en este zigzagueo, que esta parte del circuito también define mucho la carrera, porque es una etapa rápida con un zigzagueo allí que si pones la rueda, ¡uy! El Alpine se llevó por delante allí ese coche y lo sacó de la carrera, y el Alpine ahora lo tengo adelante y tengo que hacer el rebase limpio, tengo que evitar allí conflictos innecesarios para no perder rendimiento. Y seguimos escalando, ya estamos en la sexta vuelta de la parrilla, cuando son 4 vueltas nada más. Esto se va a pasar volando, señores, así que tenemos que ser efectivos para entrar en cada una de las curvas con buena velocidad y desarrollar un ritmo razonable para conseguir el objetivo. Ahí el Porsche se metió muy dentro del piano, tocó la arena y casi se sale y vuelve a perder el control. Ahí trompea, pero logra hacer un esfuerzo para mantenerse dentro del asfalto, pero perdió muchísimo rendimiento, y eso lo estamos aprovechando para muy pronto arrebatarle la quinta posición. Estamos escalando rápidamente, está aguantando muy bien el Firelady considerando la dificultad del circuito. Ya sabes que, como te dije al inicio, hay muchos cambios de altura y muchos baches. Esta es una vía muy estrecha. Ahí se me derrapó un poco la parte de atrás y se sobrecalentaron ligeramente las gomas. Eso sería gravísimo para este coche, Increíblemente también, hablando del tema de los neumáticos, al menos las gomas intermedias soportan bastante bien el desarrollo de las carreras. Así que eso también me satisface mucho. Eso quiere decir que nuestra configuración aerodinámica y la ligereza del chasis, del peso del coche, es acorde con las exigencias de los circuitos y de las gomas. Así que podemos estar tranquilos de no tener que entrar a boxes para cambiar las gomas tan rápido. Está soportando bastante bien y nos acercamos a la punta. Sí, señor, ahí estamos observando cómo los coches están haciendo todo lo posible por mantenerse en la trazada de allá. El Toyota Supra, que iba de líder, se salió repentinamente de la carrera y volvió a entrar haciendo un milagro para no perder la posición, y nosotros estamos acercándonos acá al BMW M3, que también tiene un desempeño fenomenal, y también estamos viendo aquí un Honda Civic de TCR que allí perdió muchísimo rendimiento porque no tiene desarrollo de velocidad suficiente. Todavía desconozco cuál es el coche que va en la segunda plaza. Ya lo vi, ahí se fue largo el Honda, se salió, perdió los chances. El que va en la segunda plaza es otro BMW, que también es un coche fenomenal. En este momento no recuerdo el modelo, pero también es un coche que tengo modificado, que me encanta, sobre todo el sonido del motor. Así que estamos aprovechando allí la aceleración para meternos en la succión del BMW M3, y muy pronto le vamos a arrebatar la tercera plaza y nos estamos metiendo ya en el podio. El líder de la carrera está a solo 1 segundo 300 milésimas por delante, y está perdiendo mucho rendimiento allí el Supra, tratando de corregir. Nosotros nos metemos aquí a estela del BMW
y estamos buscando la forma de arrebatarle allí la posición sin penalizaciones, sin golpes excesivos. Ya estamos en la penúltima vuelta de la carrera y mira nada más qué rendimiento tenemos en el Fire Lady. Estoy muy contento de haber invertido todo ese tiempo en subirlo de nivel y hacer la configuración que estoy compartiendo con ustedes, porque sinceramente es un coche estupendo. Aquí hago un esfuerzo y me está frenando el avance el amigo del BMW, pero tengo que recular muchísimo para no llevármelo por delante. No me lo quiero poner en el techo, quiero cerrar la carrera lo más pulcro posible, y está manejando bastante bien, hay que admitir. Uy, ahí se me tambaleó la cola y perdí el control, pero pude corregir. Dice, casi pongo en riesgo toda la carrera. Hubiese sido catastrófico a estas alturas haber perdido allí la trazada. Y ahora sí aprovechamos esta recta que viene siendo el tramo más largo y más veloz del circuito para posicionarnos por fin en la segunda plaza, luego de que nos haya frenado tanto el avance. Y estamos ya muy cerca de entrar a la última vuelta del circuito, y le estamos descontando varias milésimas al Supra, que está haciendo todo lo posible por mantener el coche en la trazada y mantener el liderazgo hasta el final de la carrera, cosa que no es nada sencillo en esta categoría, que es tan peleada, que es tan difícil conseguir un coche que sea apto, que sea competitivo y que pueda dominar el circuito sin darte dolores de cabeza. Sí, señor, ahora sí entramos a la última vuelta de la carrera y nos estamos acercando allí cada vez más al Supra, que también está desarrollando un carrerón, ha mantenido el dominio desde el inicio de la clasificación, y eso hay que aplaudirlo. Uy, se me fue larga la frenada y me salí terrible, señores. He perdido los chances y hago un esfuerzo para no trompear, pero efectivamente eso va a sepultar las posibilidades de ganar la carrera. Vamos a ver si podemos recuperar algo de posición, y ahí me vuelvo a salir haciendo un deslizamiento. Me afecta psicológicamente haber perdido allí todo ese ritmo. Qué lástima, señores, a no haber podido frenar con un poco más de anticipación, y me traicionaron los discos, se me bloquearon las gomas y me salí fuera del asfalto. Pero nos estamos acercando, vamos a ver en lo que queda de carrera, que solo nos quedan 2 curvas para llegar al final. Vamos a ver qué pasa, señores. ¿Podré meterme en el podio o voy a permanecer en la 4ª plaza? Eso está por verse. Aquí se va a definir todo, señores. Si cometo otro error, podemos despedirnos del éxito de podernos meter en el podio, pero no lo estoy logrando. Lamentablemente no tengo el espacio suficiente para volver a alcanzar a estos 2 corredores que también están haciendo allí todo lo posible por aprovechar la succión, y hacen también allí, consiguen todo el espacio, buscando todo el espacio para no perder allí. Casi vuelvo a perder el control, saqué 2 gomas fuera, se me tambalean las gomas, ya me están traicionando porque ya no tienen nada que ofrecer. Hago allí un derrape increíble para el cierre de la carrera, señores, y bueno, cerramos definitivamente en la 4ª plaza. Y hago otro deslizamiento allí con más estilo y se me fue el coche. Es una locura, pero lo más importante es que escalé 15 posiciones desde la largada. Y bueno, yo no me quería quedar con esa pequeña derrota de no haber podido entrar al podio, así que repetí el circuito de Virginia con el Fire Lady 432, pero esta vez me clasifiqué para iniciar la carrera en la punta. Así que voy a iniciar en la 2ª posición de la parrilla, y vamos a ver si podemos no solo conseguir el dominio del coche en el circuito para alcanzar y mantener allí el coche dentro del podio, sino que vamos a ver si tenemos chances también de ganarla. De vuelta, todo lo que tiene este coche hasta ahora es funcional, rinde bien en la carrera, tiene buena estabilidad, buena administración de las gomas, muy buena aceleración, y pisamos a fondo allí poniéndonos a un lado y haciendo un rebase sin ningún tipo de problema.
aprovechando todo ese caballaje para ponernos como el nuevo líder de la carrera. ¡Uy! Ahí me impacta el BMW M3, que lamentable no pudo frenar lo suficiente, si es que no fue intencional. Puso allí en riesgo mi posición, pero muy pronto me despego y ya le saqué casi medio segundo en ese pequeño tramo. Así que vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera. Estamos por ahora como el nuevo líder y tenemos que hacer todo lo posible por despegarnos del lote. Ahí viene detrás un Porsche también que le arrebató la posición al BMW, y creo que detrás viene un Mazda también ultra modificado, haciendo todo lo posible también por meterse allí en la punta. Y por ahora, como ya tenemos un conocimiento del coche y el rendimiento en este circuito, ahora me siento mucho más confiado para exprimir aún más allí. Pero repito lo mismo, definitivamente yo tengo problemas para adaptarme a los frenos de este coche. También es lógico considerando el desempeño modernizado que desprende. Mira nada más cómo allí me salgo fuera y estoy consiguiendo incluso más velocidad punta que los dos que van detrás. Así que esas son buenas noticias, porque quiere decir que tengo buena aceleración, buen arranque, una estabilidad razonable y tengo más velocidad punta que los dos coches que van detrás. Así que tengo todas las cualidades, tengo toda la receta perfecta para mantener el dominio hasta el final de la carrera, si es que no cometo otro error garrafal con la frenada, como nos pasó en la carrera anterior y como me pasó hace rato en aquel sector. Vamos a ver si podemos mantenernos allí como líderes, y ya le estoy sacando 2 segundos a la segunda posición. La verdad es que este coche es temperamental, pero vale muchísimo la pena, es muy divertido de conducir. Y efectivamente, señores, ya estamos en la última vuelta de la carrera y las condiciones han estado estáticas. He mantenido el liderazgo y el dominio total del circuito. En este momento le estoy sacando más de 4 segundos al Porsche, que tiene una penalización de 200 milésimas. Seguro fue que sacó alguna goma fuera del asfalto y eso obviamente lo castigaron. Mira nada más cómo el coche se tambalea un poco allí en los baches, pero ha soportado bastante bien y le he exigido muchísimo, Le he exigido bastante y las gomas soportan. Así que no tenemos que preocuparnos por la administración de la llanta, porque la verdad es que la administra bastante bien al ser un coche bastante ligero. Tiene el centro de gravedad muy pegado al suelo, también eso ayuda muchísimo con la estabilidad y con el grid. Y bueno, señores, ahora sí estamos ya en las últimas curvas previo al cierre aquí en Virginia, y voy a conseguir, si todo sale bien en estos últimos giros, si no me equivoco en la frenada, voy a conseguir la victoria que había estado anhelando desde la vez que entré en este circuito, en esta carrera. Y hasta este momento, cuando estamos llegando al cierre, es que me salta la advertencia de desgaste menor en las gomas, sobre todo la llanta delantera izquierda, y cruzamos la meta, invirtiendo 7 minutos 55 segundos en tiempo total de carrera y haciendo el mejor tiempo en total de la parrilla, con 1 minuto 57.099 milésimas. Así que mantuvimos el liderazgo desde el inicio hasta el final y estoy muy contento con el desempeño de este coche y espero que tú también puedas disfrutarlo muy pronto.